Una de las frases más duras y auténticas pronunciadas por un paleontólogo honorario es: por muy mal que se pongan las cosas en tierra, jamás te metas al agua. En esencia, significa que por aterradores que sean los animales terrestres, los que habitan bajo la superficie casi siempre son peores. Y yo diría que esa regla se sostiene bastante bien. Digo, no tengo posibilidad alguna de vencer a un tigre o un león, pero sinceramente, cualquier día los elegiría antes de a un tiburón o un cocodrilo en el agua. Y si fuera a arrojarme en algún sitio, sin duda escogería cualquier punto de la Tierra antes que un lugar al azar en el océano. No, gracias. Al retroceder el reloj, esta regla funciona igual, o incluso mejor, pues prácticamente en cualquier momento de la historia de la Tierra parece haber tenido animales marinos mucho peores que los depredadores terrestres. Y como en tierra, no había solo uno o dos depredadores al acecho bajo las olas, eran muchísimos, y con el tiempo también cambiaron muchísimo. Eso me hizo pensar, ¿y si alguien viajara por todos los periodos geológicos desde el Cámbrico, cuando solemos considerar que aparecieron los primeros superdepredadores? ¿Cuál sería exactamente la peor criatura con la que podría encontrarse nadando en cada época? Naturalmente, todas las respuestas son malas, aunque al principio quizá no fuera tan terrible como imaginas. Durante el Cámbrico, hace más de 500 millones de años, la vida apenas cobraba impulso, y todavía no alcanzaba, digamos, tamaños de kraken. De hecho, durante esta época, cuando el mundo parecía perfecto para la talasofobia por sus enormes extensiones de agua y tierra fragmentada, la mayoría de la vida acuática era menor incluso que un pug. Aunque abundaban las criaturas de aspecto inquietante, habrían sido prácticamente inofensivas para animales del tamaño de un humano. Históricamente, el superdepredador y animal grande más conocido de este periodo ha sido el Anomalocaris, un extrañísimo artrópodo radiodonto que quizá alcanzaba unos 51 centímetros de longitud. Pesaba aproximadamente lo mismo que un chihuahua y se distinguía por ojos compuestos y dos grandes apéndices frontales, parecidos a garras, y cubiertos por hileras de espinas a modo de peine, con los que barría y atrapaba presas. Sin embargo, este extraño bicho con pinta de camarón no era la verdadera pesadilla del Cámbrico. Ese honor probablemente le correspondía a un animal mucho menos famoso, que por ahora también es el mayor animal conocido del periodo: Omnidens, cuyo nombre significa todo dientes. Por sorprendente que resulte dado su aspecto Lovecraftiano, también era un artrópodo e incluso pertenecía a la misma clase que Anomalocaris, Dinocaridida. No obstante, no era un radiodonto, y aún ignoramos qué era realmente. Una hipótesis propone que se trataba de un lobópodo con branquias. A simple vista, Omnidens era un organismo de cuerpo blando, veriforme, bastante plano y muy esclerotizado, un proceso mediante el cual el tejido se endurece, vuelve rígido y oscurece, formando una especie de exoesqueleto que lo protegía de otros depredadores y del entorno. Al igual que el Anomalocaris, lucía dos apéndices frontales proporcionalmente grandes cubiertos de púas de distintos tamaños. En conjunto formaban una herramienta biológica sumamente útil para percibir el entorno y sujetar presas. Al entrelazarse, las espinas se convertían en trampas ineludibles. Una vez entre sus garras, Omnidens podía conducir a la víctima hasta la boca que aguardaba en la parte inferior del cuerpo, repleta de grandes placas dentales que formaban columnas de filos como navajas, listas para convertirlo en tiras cuando entrara. Ningún animal cámbrico estaba a salvo. Para su época era un gigante, de 1.5 metros de punta a punta, el superdepredador indiscutible de su entorno, principalmente las cálidas aguas costeras de la China prehistórica. Para su época, Omnidens era cosa seria, pero en esta lista es nuestro contendiente más pequeño, pues de aquí en adelante los animales solo seguirán creciendo. Incluso el siguiente periodo, el Ordovícico, iniciado hace unos 486 millones de años, produjo depredadores bastante mayores que cualquiera del Cámbrico. La Tierra aún estaba dominada por islas, con gran parte del territorio rodeado por el enorme océano Pantalásico, que entonces cubría medio planeta. En esas aguas gobernaba un nuevo grupo que nunca recuperaría el poder alcanzado entonces: los cefalópodos, el mismo grupo que hoy incluye a pulpos y calamares. Durante el Ordovícico fueron los reyes, y su diversidad no tenía rival, aunque no todos eran igual de voraces. Algunos eran diminutos y bastante indefensos,
Otros evolucionaron hasta convertirse en depredadores muy eficientes. Entre todos, el más temible posiblemente era Endoceras, cuyo nombre significa cuerno interior. En su apogeo, habitó grandes regiones del mundo y difería mucho de los cefalópodos actuales, no solo por su gran tamaño, sino por una concha exterior cónica que se proyectaba a una distancia considerable. Este cono era característico del orden Endocérida y probablemente cumplía numerosas funciones: control de flotabilidad, equilibrio, protección y puntos extra por apariencia intimidante. Gracias a su forma y al cuerpo propiamente dicho, Endoceras podía medir hasta 5.7 metros, tanto como la altura de una jirafa. Incluso existen informes, aunque dudosos, de ejemplares gigantes tal vez de hasta 9.1 metros, basados en una concha descubierta en 1955. Y eso era únicamente el caparazón. Con semejante tamaño, parecían árboles en movimiento, solo que esos árboles estaban activos y querían comerse a los demás. Actualmente, consideramos que Endoceras era un depredador armado con tentáculos inmensamente poderosos, quizá capaces de secretar sustancias pegajosas para adherirse a las presas y que les permitieran manipular animales grandes. También poseía un pico muy afilado que desmenuzaba el alimento antes de que pasara a una rádula interna cubierta por dientes diminutos. Debido a su considerable tamaño, habría sido intocable y capaz de enfrentarse a casi cualquier presa, pues ningún otro animal de su tiempo se acercaba a su talla. Se cree que permanecía principalmente en el fondo marino, donde devoraba animales bentónicos como trilobites, moluscos, braquiópodos y peces sin mandíbula. Sus ojos estenopeicos indican que no gozaba de la mejor vista. Para compensarlo, en aquellas aguas poco iluminadas, se piensa que tal vez poseía un olfato excelente como su pariente vivo, el nautilo, y así encontraba alimento. Sin duda, era entonces lo más mortífero que ofrecía el ordovícico. Aún así, si hubieras nadado allí, probablemente habrías estado bien. Pese a su impresionante longitud y superar ampliamente a Omnidens, Endoceras era sorprendentemente ligero. Su caparazón estrecho y casi hueco daba un peso cercano a 100 kilos. Aunque superaba a la mayoría de los humanos, probablemente ni se habría molestado en intentar comernos. E incluso si lo intentara, preferiría enfrentarme a uno de estos antes que a los siguientes. Al terminar el Ordovícico, el mundo cayó en una profunda glaciación que debilitó el reinado de los cefalópodos y permitió el ascenso de un nuevo grupo durante el Silúrico, los Euripteridos, apodados comúnmente escorpiones marinos. Como Anomalocaris y Omnidens, eran artrópodos, pero mucho más evolucionados y mortíferos. Aparecieron a finales del Ordovícico y aunque lograron avances impresionantes, todavía no eran el grupo depredador dominante de la Tierra. Ahora, la historia era distinta. Durante el Silúrico, tuvieron una distribución mundial que abarcó ambientes marinos y de agua dulce, tanto someros como profundos. Pese a su apodo, no eran escorpiones verdaderos, aunque se les parecían mucho en ciertos aspectos. Presentaban formas corporales similares, pero enormes, apéndices frontales que parecían acabar en pinzas como las de un escorpión, y en algunos casos, estructuras semejantes a colas con un telson muy parecido a un aguijón, y algunos superaban en longitud a un cuchillo, y no hace falta explicar para qué servían. El único consuelo es que al parecer no eran venenosos, no todos tenían aguijón y dada su enorme diversidad, existían en todas las formas y tamaños. Naturalmente, algunos eran más tranquilos y otros auténtico material de pesadillas. Uno en particular resultaba más aterrador que el resto, el rey de los escorpiones marinos, Jachelopterus, presente en toda Euroamérica en el Silúrico. Era un depredador activo y poderoso, tan temible que ni otros escorpiones marinos parecían estar a salvo. Sinceramente, resistirse a su ataque no tenía sentido. Jachelopterus es el mayor escorpión marino conocido, incluso fuera del Silúrico. Algunas especies del género medían 2.6 metros de cabeza a cola, lo que también lo convierte en el mayor artrópodo que jamás haya existido. Como comparación, ni el jugador más alto de la historia de la NBA llega a su longitud. Con semejante talla y una armadura de capas de quitina y proteínas, también era bastante pesado.
pesado, más de 200 kilos, posiblemente el doble en ejemplares gigantes. Pero incluso en el extremo inferior, buena suerte enfrentándote a esa cosa. Sus pinzas frontales también eran descomunales, probablemente cada una superaba la longitud de tu brazo, pero en vez de manos, Jachelopterus tenía megapinzas que no solo sujetaban presas como tornillos de banco, sino que las desgarraban y despedazaban. Estaban cubiertas por estructuras afiladas semejantes a dientes que se hundían directamente en la carne. Como ciertos artrópodos actuales, también poseían gnatobases, secciones modificadas de algunas extremidades que procesaban el alimento triturándolo y desmenuzándolo para introducirlo en su diminuta boca. Por su tamaño, podrías creer que lo dejarías atrás porque sería lento, pero esa idea sería mortal. Su cola era larga y ensanchada, mientras que el telson estaba modificado como una especie de timón. Era un nadador excelente y muy maniobrable. Esto quizá fue sumamente útil, pues los fósiles indican que Jachelopterus pudo ser una criatura de agua dulce que habitaba en zonas con muchos escombros y espacios estrechos. De ser así, sería el primer y único animal de agua dulce de nuestra lista. Y aunque también es el único escorpión marino que mencionaremos, no sientas demasiada pena por ellos. Continuarían existiendo y prosperando durante cientos de millones de años. Hasta ahora, artrópodos y cefalópodos habrían sido lo peor que ofrecían las aguas, pero al terminar el silúrico y llegar el devónico, un nuevo animal entró en combate. Ya existían antes, pero apenas alcanzaban la cima: los peces. Hace 419 millones de años, este linaje ancestral tomó las riendas de la talasofobia. El periodo incluso recibió el apodo de la Edad de los Peces, pues estos atravesaron muchos cambios evolutivos, numerosos de los cuales los hicieron más letales. Entre aquel despliegue de aletas, un grupo progresaba especialmente: los placodermos, una clase extinta de peces distinguida por sus placas acorazadas, de ahí su nombre, que significa piel de placas. Como los escorpiones marinos, eran sumamente diversos. Algunos se alimentaban en el fondo, otros eran herbívoros, y por supuesto, estaban quienes desarrollaron gusto por la carne. Entre estos últimos, destacaba indiscutiblemente el género Dunkleosteus. No es solo el primer pez en la lista, sino también el primer animal realmente famoso. Seguro muchos han oído hablar de él, y quizá también de cómo su tamaño se ha reducido con los años. Sí, las acusaciones son ciertas, pero no creas que el Dunk se hundió. Sigue siendo de lo peor que ofrecía el devónico, y habría destruido a cualquier persona bajo el agua con esa cara que solo una madre podría amar. Contaba con un cráneo y una mandíbula descomunales. Esta última se abría lo suficiente para que una persona nadara a través de ella. Ese recorrido solo acabaría en una neblina sangrienta, pues sus supuestos dientes eran todavía más siniestros. Digo supuestos porque no eran dientes reales. Sus mandíbulas tenían enormes placas autoafilables de hueso macizo que funcionaban como una guillotina casera, rebanando y cortando todo cuanto atrapaban. Según modelos biomecánicos, esquivarlas era casi imposible, porque abría y cerraba la mandíbula con suficiente rapidez para producir una potente succión. Un instante estás nadando y al siguiente estás partido en dos. Tampoco importaba llevar armadura. El estudio reveló que las puntas de hueso gigantes, semejantes a cuchillas, descendían con hasta 7.495 newtons de fuerza, más de 5 veces la mordida de un jaguar. Este devastador recurso bastaba para convertirlo en un pez que convenía evitar, además de ser un gigante para su época. Y sí, no es el gigante de 10 metros que se llegó a especular, pero sigue siendo suficientemente grande para matar. Los mayores ejemplares indican una longitud de 4.1 metros, quizá algo más. En otras palabras, aún hablamos de un depredador tan largo como un gran tiburón blanco macho promedio, aunque mucho más pesado. Los mayores individuos alcanzaban 1.7 toneladas. Es considerablemente más que un tiburón de igual longitud, sobre todo porque el cuerpo del Dunk era más ancho y robusto. Además, cargaba otro peso: su inmensa defensa. Como dijimos, era un placodermo, por lo tanto estaba acorazado y su armadura era resistente, hecha de hueso dérmico macizo que cubría toda la cabeza y la mitad del tronco. Algunas placas eran exageradamente gruesas, unas 25 veces más que la armadura de un caballero. Así que no solo fue un depredador letal para su época, sino también uno muy difícil de matar.
Con estas características, nos sorprende que se expandiera por aguas abiertas de varias regiones del planeta. Sus fósiles aparecen desde Estados Unidos y Canadá hasta Polonia, Bélgica y Marruecos. Dominaría esas aguas durante más de 20 millones de años, hasta el final del Devónico y el inicio del Carbonífero, hace 358 millones de años. Sin embargo, al comenzar el Carbonífero, terminó su reinado. Otro pez seguiría siendo el animal más letal del océano, pero ya no sería un placodermo, pues llegó su extinción. Los nuevos terrores eran tiburones primitivos. Así como el Devónico es considerado la edad de los peces, el Carbonífero, aunque conocido por sus pantanos, se considera una edad dorada para los tiburones, debido a su inmensa diversidad. Entonces, existían al menos 45 familias, todas triunfaron a su manera, pero como siempre, una ocupó la cima absoluta: Eugeneodóntida, grupo hoy completamente extinto y distinto de cualquier tiburón actual, con mandíbulas y dentición increíblemente inusuales, llamadas espirales dentales. Existieron muchas variedades con distribución global, aunque todas parecían inquietantes, fue solo uno el rey de los eugeneodontos carboníferos y el océano en general: Edestus. Era inusualmente grande para su época, alcanzando 6.7 metros, y probablemente pesaba tanto como los mayores tiburones blancos actuales, convirtiéndose en el mayor depredador marino conocido hasta el Carbonífero. Esta era una hazaña impresionante, pero lo verdaderamente singular era aquella cara con espirales dentales. En Edestus resultaba bastante alocada. Las mandíbulas superior e inferior solo tenían una hilera de dientes grandes, curvos y aserrados, que recorría el centro de la boca, formando algo parecido a unas tijeras gigantes. De ahí el apodo de tiburón dientes de tijera. Y al decir tijeras gigantes, hablamos de piezas más largas que tu torso. Como esta boca era tan extraña, naturalmente muchos se preguntan cómo la utilizaba, y aunque existen varias ideas, la más reciente propone que Edestus aplicaba un sistema de 2 engranajes gracias a un hueso articulado de manera particular que, al aproximarse a la presa, le permitía tirar de la mandíbula inferior hacia la superior. Esto generaba un efecto simultáneo de corte y arrastre, empujando a la presa hacia el fondo de la boca mientras la despedazaba cada vez más. Los dientes frontales también parecen haber evolucionado para sujetar presas. Se ha sugerido que cazaba con maestría animales de cuerpo blando, especializándose en cefalópodos o medusas. Sin embargo, ciertas especies de Edestus muestran patrones de desgaste que indican que también consumía piezas mayores, especialmente grandes peces acorazados. Esto concordaría con su fuerza de mordida calculada en casi 2000 newtons, y yo pensaría en evitar a ese sujeto, lo cual significaba nada de playas, pues estaba muy extendido en latitudes tropicales, en aguas marinas muy poco profundas y también en hábitats estuarios. Este tiburón primitivo era cosa seria, y él, o más bien su familia, estaba a punto de volverse todavía más poderosa, pues al llegar el Pérmico, continuaron mandando a lo grande y produjeron nuevos géneros que hacían a Edestus parecer menos grave. El ejemplo principal era Parahelicopterion. No exagero al decir que este tiburón fue el megalodón del Paleozoico. Era que abarcó desde el Cámbrico hasta el Pérmico. Fue un gigante absoluto que empequeñecía a la enorme mayoría de la vida pérmica, terrestre o acuática. Algunas estimaciones lo sitúan entre 7 y 13 metros. En el extremo superior sería más largo que cualquier tiburón vivo, salvo el tiburón ballena. Con ese tamaño, es posible que Parahelicopterion fuera el mayor animal aparecido hasta el Triásico, solo comparable hasta cierto punto con su pariente Helicoprion. Lo realmente disparatado es que algunos creen que fue mucho mayor. Una especie, Parahelicopterion mariosuarezi, parece haber tenido dientes extremadamente gigantescos, superiores a los de todos sus parientes, lo que originó estimaciones de 30 metros. Sí, necesitará otro barco más grande. Claro que pocos aceptan esta hipótesis. Con semejante tamaño titánico, habría tenido enormes dificultades para alimentarse en un mundo donde casi todo estaba varios niveles por debajo de su talla. Personalmente, 13 metros ya producen suficiente talasofobia. Al igual que Edestus, Parahelicopterion era un eugenodonto, de modo que además de su tamaño gigantesco, tenía mandíbulas enormes, pero esta vez, en lugar de tijeras, poseía literalmente una sierra circular por boca. Cada individuo
llevaba una gigantesca espiral dental en la mandíbula inferior, compuesta por dientes planos, aserrados y afilados como navajas, que formaban una espiral de casi la mitad de tu cuerpo. La parte superior de la boca estaba hecha de cartílago resistente, contra la cual presionaba los dientes, provocando laceraciones catastróficas en presas normales o triturando animales con conchas o exoesqueletos duros. Por la forma de sus dientes y su formidable tamaño, suele proponerse que era un superdepredador de un entorno aparentemente muy extenso. Sus restos se conocen en ambos extremos del continente Pangea, lo que sugiere una distribución mundial. Por la ubicación de los fósiles, suponemos que era un tiburón pelágico que recorría ambientes marinos someros, cazando gran variedad de tiburones, peces, cefalópodos, trilobites y más. Los individuos pequeños y juveniles quizás se aventuraban con frecuencia en zonas intermareales. Así que en realidad tu mejor opción para evitarlo era mantenerte alejado de cualquier océano o mar. Y esto prácticamente seguiría ocurriendo, porque de algún modo las cosas solo se volvieron peores y más grandes. Pues si para el Lycoprion te pareció enorme, espera al Triásico. Por si no lo sabías, el final del Pérmico quedó marcado por la peor extinción de todos los tiempos, y las aguas de la Tierra no se salvaron en absoluto. Los tiburones retrocedieron millones de años, así que tardaremos en volver a saber de ellos. La talasofobia, en cambio, siguió perfectamente. Durante el Triásico tomó el poder otra familia nueva, esta vez los primeros reptiles de la lista, los ictiosaurios. Este gran orden de reptiles marinos apareció a principios del Triásico y estableció una larga dinastía que llegó hasta finales del Cretácico, pero su edad dorada fue el Triásico. Ante la limitada competencia, el grupo se extendió por el mundo y se diversificó para ocupar muchos nichos, incluidos los de superdepredador. Numerosos ictiosaurios se parecían mucho a los delfines, compartían rasgos similares debido a la evolución convergente, y aunque los delfines tienen éxito, si los ves hoy, tal vez no dirías que se ven aterradores, pero algunos ictiosaurios sí lo eran. Evolucionaron para dominar los océanos, y un par se transformaron en los mayores cazadores y animales del periodo. De hecho, uno de ellos no solo fue el superdepredador de su tiempo, sino posiblemente el mayor reptil depredador de la historia, Ictiotitán. Conocido por una sola especie, Severensis, este cazador gigante se descubrió en el oeste de Inglaterra y de inmediato destacó por su enorme tamaño. De algún modo, hacía parecer pequeño incluso a para el Lycoprion. Las estimaciones más recientes, basadas en un hueso mandibular localizado, sugieren individuos de casi 25 metros, más largos que un cachalote entero. Como su constitución era voluminosa, también resulta extremadamente pesado, entre 35 y 80 toneladas, aún más comparable con grandes ballenas, y quizá crecía más. Un espécimen absurdo, apodado espécimen de Aust, pudo alcanzar 35 metros, según ciertos modelos, lo que probablemente lo convertiría en el mayor animal acuático de todo el Mesozoico. Sea como sea, era un gigante entre gigantes, pero no uno de esos grandulones torpes. Tenía 4 aletas enormes, cada una varias veces más larga que un humano, y lucía una gran aleta caudal que le permitía nadar con una eficiencia aterradora para su tamaño. Y necesitaba esa capacidad, pues además de habitar archipiélagos, se cree que era común en mar abierto, donde recorría grandes distancias. Eran noticias horribles para toda la vida de entonces. Actualmente se considera que Ictiotitán era un ictiosaurio shastasáurido, una familia con géneros usualmente grandes que durante mucho tiempo se creyó que se alimentaba por succión. Tras estudiar la constitución de sus mandíbulas y fragmentos dentales encontrados, ya no se piensa así. La nueva idea es que probablemente eran asesinos que usaban dientes robustos y cortantes para destrozar desde moluscos hasta otros reptiles marinos de megafauna. Y lo sabemos, porque estos alimentos han aparecido en sus entrañas. Al parecer, lo único que dejaba a un animal fuera del menú era superar en tamaño al ictiosaurio. Y, noticia de última hora, por ahora no conocemos nada mayor. Eso sugiere que era el rey y devoraba prácticamente todo cuanto encontraba. Además, como ictiosaurio, lucía ojos gigantes y potentes que le proporcionaban gran agudeza visual y capacidad
capacidad de localizar presas incluso en las aguas más oscuras. Intentar esconderse de este kaiju no tenía sentido. Sin embargo, existe una salvedad. Aunque encontramos partes de sus mandíbulas, todavía no hemos hallado dientes auténticos. No sabemos con certeza si los tenía ni si eran afilados. Es una conclusión basada en sus parientes. Por tanto, existe una pequeña posibilidad de que no fuera el animal más letal desde el punto de vista depredador. Yo creo que algún día encontraremos sus dientes, pero en dado caso, su reemplazo podría ser otro shastasáurido gigante, como Shastasaurus, o quizá algún ictiosaurio menor que evolucionó como macroraptorial. Tal vez Talatoarchon. Este ictiosaurio de 9 metros poseía un cuerpo largo y esbelto, cráneo grande y dientes robustos con 2 filos, diseñados para desgarrar gruesas capas de carne. En parte por eso su nombre significa Señor de los Mares. La moraleja es que, sin importar cuál, el peor animal que podrías encontrarte nadando durante el Triásico sería un ictiosaurio, y quizá dominaran por completo el Triásico. Pero la madre naturaleza no suele tener favoritos por mucho tiempo. Al final del periodo, como ya era tradición, una extinción originada por actividad volcánica golpeó la Tierra. Los ictiosaurios sobrevivieron, pero quedaron maltrechos, desapareciendo sus miembros ultragigantes y un nuevo grupo pudo colarse, los plesiosaurios. Como los ictiosaurios, también eran reptiles marinos, aunque pertenecían a otro clado. Generalmente se describen con cuerpos grandes y anchos con 4 aletas enormes y una cola relativamente corta. Algunos tenían cuellos extremadamente largos y otros no tanto. Los de cuello corto solían venir con más dientes, pues pertenecían a una familia concreta llamadas pliosaurios. Evolucionaron al final del Triásico y no perdieron tiempo para apoderarse de los océanos. A principios del Jurásico, aumentaron rápidamente de tamaño y diversidad, elevándose hasta la cúspide de las cadenas alimentarias. En general, conservaron los cuerpos robustos y las aletas titánicas de sus parientes, que los impulsaban con potencia por mares y océanos. La diferencia era que poseían cráneos absurdamente gigantes, repletos de algunos de los dientes más afilados de su tiempo, con los que se convirtieron en asesinos sumamente letales en casi todas las grandes masas de agua del planeta. Durante años, se ha debatido cuál pliosaurio era el más mortífero, pues existían muchísimos, a veces decenas en un mismo ambiente. Además, parecen seguir creciendo. Cada pocos años se descubren ejemplares aún más extraordinarios. Dicho esto, un género siempre presente en la conversación, y que quizá fuera el peor de todos, fue el Pliosaurus, descubierto inicialmente en Inglaterra. Siempre fue considerado inusualmente grande, incluso antes de su descripción oficial. Los investigadores le asignaron apodos como Depredador X por el tamaño de su mandíbula y huesos. Aunque alguna vez se consideró un animal de dimensiones kaiju, conserva su gran reputación. Ciertos especímenes sugieren longitudes superiores a 11 metros y un peso colosal de 11 toneladas, mayor que una orca. En 2023 se publicó un estudio sobre un nuevo ejemplar de la formación Kimmeridge Clay, considerado probablemente un Pliosaurus, que quizás superó las estimaciones anteriores con unos asombrosos 14.4 metros. Eso es más de 3 veces la longitud de un gran tiburón blanco promedio. Su mordida también avergonzaría a la de este tiburón, pues cada individuo lucía un cráneo titánicamente desproporcionado, más largo que un jugador promedio de la NFL. Estos cráneos no solo eran extremadamente robustos por el propio hueso, sino que tenían puntos de anclaje para enormes músculos, permitiendo una devastadora mordida calculada en 42.000 newtons. Era potencia más que suficiente para pulverizar hueso, especialmente cuando los dientes eran del tamaño de cuchillos y triédricos, quizá una palabra poco común que significa de 3 caras. Era un rasgo distintivo del Pliosaurus. Al cerrar las mandíbulas, los filos de sus dientes encajaban casi a la perfección, convirtiendo la boca en una enorme cizalla que atravesaba carne y hueso y cortaba megafauna gigantesca en pedacitos. Sus mordidas eran tan letales que, a diferencia del cocodrilo con su giro de la muerte o el tiburón que muerde y sacude, Pliosaurus probablemente mataba limitándose a cerrar las mandíbulas directamente. Y bueno, eso era todo.
a dormir. Armado con esta mandíbula de destrucción prehistórica masiva, se volvió uno de los animales más dominantes de todo el Jurásico. Numerosas especies evolucionaron con el tiempo y se extendieron desde las aguas europeas hasta las sudamericanas, en ambientes someros y profundos, alimentándose de peces, cefalópodos, tiburones, reptiles marinos e incluso otros plesiosaurios. Su dieta suele describirse como generalista. Cuando eres tan letal como Pliosaurus, no existen restricciones sobre lo que puedes o no cazar. También ayudaba a que su piel pareciera hidrodinámica, al menos en ciertas partes, probablemente similar a la de las tortugas laúd, lo que le permitía nadar más rápido. Además, todos sus sentidos, vista, olfato y oído, estaban bastante desarrollados, algo poco común entre grandes depredadores y que nuevamente hacía de Pliosaurus el paquete completo. Sin embargo, de algún modo había aún cosas peores en el horizonte. Siguiendo una tendencia repetida, ni siquiera los pliosaurios conservaron su título después del Jurásico. El Cretácico trajo otra oleada de horrores gracias a una nueva extinción y a un mundo cambiante. Así apareció probablemente el animal más famoso de nuestra lista hasta ahora, el infame Mosasaurus. Este género era apenas uno de muchos que integraban el grupo general de los mosasaurios, y de hecho, fue una de sus versiones más tardías. Aún así, no cabe duda que Mosasaurus, específicamente Mosasaurus hoffmanni, estaba entre los depredadores más dominantes, si no es que era el principal. Fue una de las especies de mosasaurio más exitosas. Estuvo presente en numerosos continentes durante millones de años. También figura entre los mayores mosasaurios conocidos y los mayores reptiles marinos en general. Los adultos grandes medían hasta 12 metros y pesaban más de 10 toneladas, quizá hasta 12. Eran como un T-Rex nadador. Los restos aislados sugieren que pudo crecer más. Un ejemplar produjo un hueso cuadrado aproximadamente 150% mayor que el promedio. Si esto se refleja proporcionalmente en el cuerpo, sería como encontrar un humano comparable con Robert Wadlow, la persona más alta que conocemos. Ignoramos el tamaño exacto de este mosasaurio, pero si tuviera que verlo en persona para medirlo, renuncio a la oportunidad. En cualquier caso, en general, alcanzaba cómodamente un tamaño en el que intimidaba sin ser intimidado. También ayudaba que incluso para un mosasaurio grande, esta especie fuera sumamente robusta, pero con el pecho en forma de barril y abundante cartílago por todo el cuerpo. Su cráneo correspondía con esa naturaleza impresionante. Tenía una construcción pesada y señales de tendones y músculos muy densos en vida, todo al servicio de una mordida increíble. Sus dientes lo reflejaban. Siguiendo la moda, también eran extremadamente robustos, pero conservaban una aterradora capacidad para cortar grandes animales. Cada diente tenía superficies muy prismáticas y dos filos opuestos. Además, todos soportaban tensiones elevadas. Si uno te mordía, era como ser aplastado y rebanado simultáneamente. Junto con su fuerza física, otro factor que lo convertía en un cazador versátil era el cuerpo largo y aerodinámico, la cola potente y las grandes aletas. Todo indica que probablemente era mucho más veloz que Pliosaurus, pese a tener un peso similar. Quizá usaba esa velocidad para montar emboscadas de energía explosiva y tomar desprevenidas a sus presas. Además, copiando un poco a los ictiosaurios, poseía grandes órbitas oculares, señal de visión binocular y excelente capacidad para procesar entornos bidimensionales como las aguas cercanas a la superficie. En general, una bestia de cuidado. Además de ser un superdepredador que devoraba prácticamente todo, tampoco temía pelear con los suyos. Las pruebas de competencia entre mosasaurios son muy conocidas e incluyen enfrentamientos con el único otro mosasaurio que quizá también merezca el título de criatura marina más letal del Cretácico, Tylosaurus. Contemporáneo del Mosasaurus hoffmanni, era algo más estilizado, con un rostro alargado que formaba una especie de ariete y dientes más cónicos y delgados que los del Mosasaurus. Sin embargo, también era, en todos los efectos, otro superdepredador. Sinceramente, creo que una pelea entre ambos se decidiría al azar, según quien tomara la iniciativa. En conjunto, dominaron las aguas del Cretácico tardío y fueron, por mucho, los animales marinos más poderosos del periodo. Ambos tuvieron una presencia mundial durante millones de años y encontraron exactamente el
el mismo final. No fue por competir entre sí, sino por el gigantesco asteroide que interrumpió groseramente el Cretácico y destruyó muchos ambientes, incluidos los acuáticos. Esto acabó con la racha de los reptiles marinos. Aunque las mayores amenazas de todo el Mesozoico fueron reptiles, desde entonces no hemos tenido otra. El periodo siguiente, el Paleógeno, albergaría al primer mamífero de la lista. Como mencioné, tras la extinción, los mares y océanos quedaron bastante vacíos. Esto permitió que los mamíferos llenaran los huecos, incluidos aquellos que despiertan muchísima talasofobia. Aunque todavía había tiburones y peces depredadores, un animal sobresale claramente en el Paleógeno, una de las ballenas más aterradoras de la historia, Basilosaurus. Irónicamente, pese a ser un mamífero, parece que la madre naturaleza aún no estaba lista para abandonar el diseño de los mosasaurios. Esta criatura, aparecida hace 41 millones de años, se parecía muchísimo. Cuerpo largo y serpentino, cola grande, mandíbula de forma superficialmente similar y extremidades anteriores parecidas. Su apariencia recordaba tanto a los reyes del Cretácico que los paleontólogos inicialmente creyeron que era un reptil. Su nombre significa lagarto rey, pero no era un lagarto, sino una ballena, probablemente el primer superdepredador surgido después de los dinosaurios. Habitaba las aguas cálidas y someras abundantes durante principios y mediados del Paleógeno, y fue el depredador dominante indiscutible del planeta. Comparado con buena parte de la vida circundante, era un supergigante. Los machos grandes medían unos 20 metros y pesaban más de 15 toneladas métricas. Superaba tanto a Mosasaurus como a Pliosaurus, y francamente era una anomalía absoluta para la época, cuando ni siquiera las ballenas en conjunto habían alcanzado el gigantismo que hoy conocemos. Sin duda fue pionero en tamaño, pero también llevó los dientes al siguiente nivel. Desarrolló la dentición más compleja de todos los animales mencionados hasta ahora. Cada pieza tenía 2 raíces y existían distintos tipos, pues Basilosaurus poseía caninos, incisivos y molares aserrados. Los dientes anteriores solían ser afilados y cónicos, los posteriores aserrados y con varias puntas. Esto le permitía hacerles muchas cosas desagradables a sus presas, como masticarlas en trozos pequeños antes de tragarlas, algo que las ballenas actuales ya no pueden hacer. Sus dientes también parecían diseñados para resistir presiones inmensas al morder. Se cree que su fuerza era comparable a la de los aligatores y cocodrilos, un rasgo útil porque Basilosaurus se especializaba en presas grandes, principalmente tiburones, peces e incluso otras ballenas, como Dorudon, cuyos restos se han descubierto en sus estómagos. Dicho esto, aunque era una ballena, no parecía tener espacio en la cabeza para un melón, estructura frecuentemente asociada con la ecolocalización de los cetáceos. Por ello no creemos que pudiera ecolocalizar. En cambio, poseía excelente audición direccional. Incluso en el abismo este sujeto sabía dónde estabas. También tenía una visión decente para una ballena, y entre vista y oído compensaba sobradamente la ausencia de ecolocalización. Al final fue claramente exitoso y muy abundante en el océano Tetis, el mar para Tetis y el Atlántico, donde gobernó durante millones de años. Sin embargo, a diferencia de otros animales de la lista, no llegó al final de su periodo. Se extinguió a mediados del Eoceno, dentro del Paleógeno, debido a una extinción menor que volvió a abrir el puesto a nuevos contendientes. Entre ellos, apareció un género de tiburones llamado Otodus, que pronto superaría al resto. El Paleógeno no fue su edad dorada, pero no tendría que esperar mucho. Al comenzar el siguiente periodo, el Neógeno, una nueva especie de Otodus, estaba lista para dominarlo prácticamente por completo y hacerlo con gloria absoluta. No solo devolvió a los tiburones a la competencia, sino que fue el mayor tiburón y quizá el mayor depredador activo de todos los tiempos, el Megalodón. Realmente no necesita presentación. Para muchos, esta especie ocupa la cima de la montaña de la talasofobia. Cuando vivía, seguramente muchos animales pensaban igual, pues era un auténtico terror. Los tiburones ya son bastante intimidantes. Ahora imagina uno mucho mayor que cualquier criatura actual.
y a diferencia de numerosos animales extintos, parecen crecer más y más con cada estudio. Ken Tsushimada, investigador de la Universidad DePaul, figura entre quienes más conocen a esta criatura. Comenzó a estudiarla hace más de 20 años, y en sus investigaciones recientes calculó que los megalodones gigantes quizá alcanzaban 24 metros y pesaban entre 80 y 104 toneladas, literalmente el doble de un cachalote. Esta era la estimación máxima. El tiburón promedio no alcanzaba esas dimensiones. Algunos dientes sugieren tamaños medios cercanos a 10.5 metros, mientras que los ejemplares grandes promedio rondaban los 15 metros. Seguían siendo enormes, como el gran tiburón blanco moderno. Pertenecían a los lamniformes, aunque se ha debatido mucho si se parecían a él o tenían un aspecto completamente distinto. Históricamente se consideraba bastante fornido y solía reconstruirse en esencia como un gran blanco absurdamente grande. Ahora creemos que su cuerpo era más alargado y quizá lucía distinto de las representaciones antiguas. Este nuevo plan corporal probablemente contribuyó a que alcanzara tal tamaño. Un cuerpo largo y estrecho generaba menos resistencia y un desplazamiento más eficiente, dejándolo listo cuando llegara el momento de lanzarse contra la presa. Tampoco necesitaba mucha preparación, pues los megalodones tenían el remate definitivo: mandíbulas del infierno. Si la boca del gran blanco te parece mala, mira a este sujeto. El megalodón podía tener mandíbulas que abrían más alto que cualquier humano conocido, repletas de unos 276 dientes en todo momento, midiendo entre 7.6 y 19 centímetros, aproximadamente el ancho de tu palma. Tenían una construcción extremadamente robusta, forma triangular y dentículos finos, armas perfectas para atravesar enormes trozos de carne o hueso. Además, poseían una fuerza de mordida ridículamente poderosa, de hasta 182.000 newtons. En otras palabras, era como recibir el golpe de un hacha viajando a 177 kilómetros por hora. Con 276 dientes gigantes haciendo esto, causaba daños masivos y catastróficos. Literalmente lo hemos observado en ballenas gigantes prehistóricas, uno de sus bocadillos favoritos. Ciertos ejemplares recuperados presentan enormes lesiones esqueléticas causadas por el MEG. Algunos ataques muestran que durante mucho tiempo, los megalodones evolucionaron para matar presas grandes atravesando directamente la caja torácica hasta el corazón y los pulmones. Con el tiempo, el tiburón aparentemente refinó sus técnicas según la presa. Algunos especímenes indican que primero inmovilizaba aletas y colas. En otros, especialmente en ballenas depredadoras, apuntaba directo a la cabeza. En definitiva, este gigante era un generalista que comía cuanto podía, algo parecido al gran blanco actual, solo que el MEG lo llevaba a otro nivel. Un estudio incluso estimó que en cierto sentido ocupaba un lugar más de 2 veces superior en la cadena alimentaria que un gran blanco. Ni siquiera sabía que eso fuera posible. Solo Leviatán, del Neógeno, quizá fuera un rival digno, otro depredador, nada menos que un gran cachalote macroraptorial, de unos 17.5 metros, equipado con los mayores dientes funcionales para morder de cualquier animal conocido, excluidos los colmillos. Se piensa que ambos ocupaban el mismo nivel trófico y por tanto competían. Aunque no se han encontrado pruebas fósiles directas de interacciones entre ellos, otra cosa que volvía tan temible al MEG era que vivía prácticamente en todas partes. Sus fósiles se han encontrado en todos los continentes, salvo la Antártida, y en casi cualquier ambiente marino imaginable. Aguas profundas alejadas de la costa, lagunas, litorales e incluso zonas de surgencia costera. Afortunadamente, el megalodón no salió del Neógeno para entrar en el periodo actual. Se extinguió hace unos 3.58 millones de años. Aún así, inquieta pensar que algo así vivió tan cerca de nosotros, y entre los animales marinos surgidos hasta ahora, es un rey bastante convincente. Y con el MEG fuera del camino, llegamos al Cuaternario, el periodo actual, que todavía continúa. Por eso sería injusto decir ya cuál animal marino es el más letal o aterrador. Pero creo que si le preguntaras a las criaturas marinas, incluso sin que seamos puramente acuáticos, los humanos estaríamos en la lista. Por ahora, voy a descansar. Nos vemos en el próximo video de Zoo Extinto.